cruz, donde Dios se revela y donde el mundo encuentra el puente hacia la esperanza. La cruz, repito, es el lugar donde Dios se revela y allí en la cruz está el puente hacia la esperanza. A ver, eso lo tenemos que tener bien claro. La cruz es el lugar donde ¿quién vive? Dios, porque allí se revela. Y también la cruz es un puente de... Vamos a tenerlo bien claro. La cruz es el lugar donde Dios se revela. ¿Donde Dios se qué? Se revela. Y es un puente hacia la... A ver, solo las mujeres. A ver, respóndame. La cruz es el lugar donde Dios se revela. Y es un puente hacia la... Esperanza. 9.5. A ver, los hombres, gánenle una vez en su vida a las mujeres. A ver, ahora los hombres, es un lugar donde Dios se revela. Y es un puente hacia la esperanza. 8.4. Siempre ganan las mujeres. Entonces, eso apréndanselo. Todos los que traen una cruz. Yo traigo una cruz. Aquí en esta cruz Dios se revela. Y es un puente hacia la esperanza. Algunos de ustedes traen cruces, entonces sepan lo que andan colgando en la cruz. Allí se está revelando ¿quién? Dios. Y le están diciendo es el puente hacia la esperanza. Eso, muy bien. Entonces, el problema es que hoy, en este mundo, en estas circunstancias, en esta situación, ha perdido sentido la cruz. Ha perdido la razón de ser. En esta cultura contemporánea hay una incapacidad, fíjense lo que digo, una capacidad para integrar el sufrimiento dentro de un horizonte que le dé sentido a la vida. Ya la gente no quiere saber nada del sufrimiento. La tecnificación, la eficiencia, el rendimiento ha generado una sociedad paliativa. ¿Qué son los cuidados paliativos? Cuando una persona ya está por morir, que le dicen tiene un cáncer, que ya no hay nada que hacer, lo llevan a cuidados paliativos. Hay una sección de los hospitales que le llaman cuidados ¿qué? Paliativos. ¿Y allí qué se hace? Pues nomás lo están anestesiando para el dolor. Ya saben que no va a salir adelante y le inyectan lo que sea para que no sufra tanto. Ya saben que se va a morir. Entonces estamos en un mundo anestesiado, porque no encontramos el sentido que tiene el sufrimiento y ya aceptamos y decimos vamos nada más a la anestesia y punto. Sin embargo, hijos, hijas, negar el sentido profundo de la cruz nos hace verdaderamente personas tristes y sin sentido, frágiles, desorientados. El dolor, cuando no puedes encontrar un significado, se convierte en un escándalo y se convierte en un trauma. Cuando yo no encuentro una razón al dolor, entonces es escándalo y es trauma. Entonces, mucha gente ha reflexionado y ha advertido que el mal y el sufrimiento no se resuelven con explicaciones casuales, sino que exigen un análisis capaz de encontrar una narración, una responsabilidad y una esperanza. Eso dicen los filósofos. Cuando la cultura pierde esa capacidad narrativa, el sufrimiento queda aislado, la esperanza se vuelve sospechosa. Y así en esta realidad, en este contexto, la propuesta que tenemos los cristianos parece incluso ofensiva. Cuando nosotros le queremos hablar a la gente atea, a la gente que no cree, a la gente que ha perdido el sentido del dolor y del sufrimiento y le decimos, es que ese es el puente a la esperanza,
es que aquí es donde Dios se revela, nos mandan a volar. Dicen que estamos locos y se ofenden. Entonces, ellos están dominados por esta realidad cultural que no acepta y no quiere el sentido profundo del dolor y de la cruz. El Concilio Vaticano II, que fue la reunión de los obispos ya hace 60 años, ya había diagnosticado esta situación y dijo: el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, es decir, en Cristo. El misterio de la realidad humana solo se entiende en el misterio del Verbo encarnado. Todo lo que significa la realidad del hombre solo se puede entender en el misterio del Verbo encarnado. ¿En el misterio del qué? Miren, sin Cristo el sufrimiento humano queda sin horizonte. Sin Cristo el sufrimiento humano queda sin razón. Ciertamente, con Cristo no es que desaparezca el dolor, pero se transforma. Y se transforma desde dentro. Esto es fundamental. Con Cristo no es que ya se me quite el cáncer. Con Cristo no es que ya no voy a sentir tristeza, no. Pero con Cristo se va a transformar desde adentro. ¿Me expliqué? Con Cristo se va a transformar desde dentro. Y eso es algo fundamental y es lo que yo quisiera compartirles hoy con mucha claridad. ¿Cómo puede la cruz, que es un signo de fracaso y de muerte, cómo puede convertirse en fuente de esperanza y en revelación de Dios en un mundo que ya no cree? ¿Cómo? Pues es lo que vamos a ver. Esto es fundamental para que nos interesemos más todavía en la plática. Voy a repetir. ¿Cómo puede la cruz, que para muchos es signo de fracaso y de muerte, convertirse en fuente de esperanza y lugar de revelación? ¿Quedó claro? Pues vamos a ver cómo. Bueno, miren. Desde sus orígenes, el cristianismo, el catolicismo, ha reconocido que la cruz no puede ser asimilada sin conflicto. No puede decir no más. Ciertamente causa conflicto y nos causa sorpresa, pero San Pablo intentó medio suavizar el hecho. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios haya muerto en una cruz? ¿Cómo es posible? El creador de este universo. Es como que cuesta creerlo. Pero San Pablo dice algo muy interesante. Dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ahí con esa frase tan sencilla está hablando del sentido profundo que tiene. Nosotros predicamos ¿a quién? ¿Qué? Crucificado. La cruz es escándalo porque destruye criterios humanos. ¿Cuáles? Del éxito, del poder, de la autosuficiencia, y revela otra lógica, la lógica de Dios que se manifiesta en la debilidad. Ojo, hijos, allí en la cruz se manifiesta precisamente esta lógica divina en la debilidad. Allí se está manifestando. No es un obstáculo accidental del mensaje, sino es un núcleo irreducible. En la debilidad, allí se manifiesta Dios. ¿Se está explicando lo mismo? Bien. Nosotros tenemos una herencia extraordinaria de los primeros siglos. Y los llamamos los padres de la iglesia, porque son padres de la espiritualidad, los que ayudaron a fundamentar lo que el Evangelio nos reveló. Desde el siglo I hasta el siglo V tenemos padres de la iglesia extraordinarios. ¿Han oído hablar de San Agustín? Ese es uno de los padres de la iglesia. Bueno, ellos también analizaron esta situación de la cruz. Y dice San Ireneo: la cruz como un lugar donde
la obediencia del Hijo repara la desobediencia de Adán. Fíjense qué bonito. La obediencia de Cristo repara la desobediencia ¿de quién? De Adán. Ese es el sentido que le da San Irineo a la cruz. Allí, en la cruz, es donde la obediencia, allí se repara la desobediencia. ¿Fue desobediente Adán? Sí. ¿Fue obediente Cristo? Sí. Y dice San Pablo, hasta la muerte, y una muerte de cruz. Entonces, ya vayamos ahí viendo cómo los padres de la Iglesia van aportando desde los primeros siglos una aproximación bonita y bella de lo que es la cruz. Hay otro padre, San Gregorio, que insistió en que Dios salva no desde la distancia, sino asumiendo la condición humana. Él hubiera podido salvarnos desde la distancia y sin sufrir, pero no, quiso tomar la condición humana, incluso el sufrimiento, y qué manera de tomarla, lo que significa morir en la cruz. Entonces, esto es un escándalo para mucha gente, no lo entienden. Incluso un famoso filósofo casi contemporáneo, Nietzsche, vio la cruz como un signo de debilidad incompatible con la vida y acusa a los cristianos de exaltar el sufrimiento. Sin embargo, esta crítica de un Señor tan poderoso revela precisamente la originalidad cristiana. La cruz no significa dolor en sí mismo, sino el amor que se entrega hasta el extremo. La cruz, repito, no glorifica el dolor, sino el amor que se entrega hasta el extremo. ¿De acuerdo? Y aquí es donde comienza a entenderse la potencia que tiene la cruz. Una enorme potencia. La tesis que orienta esta reflexión la podemos también ver de esta manera. La cruz no es el final, no es un final trágico, ni un residuo teológico, sino es un puente salvífico que une el sufrimiento humano con la esperanza divina. La cruz une el sufrimiento humano con ¿qué? La esperanza divina. No es una idea consoladora nomás para ahí consolarnos. Es un acontecimiento histórico en donde Dios entra a la noche del mundo. Esta comprensión evita que se vaya a reducir la cuestión a dos cosas. Si entendemos esto de que la cruz es la forma concreta en que Dios ejerce su omnipotencia como amor, se evitan dos cosas. Por un lado, la espiritualización que neutraliza la dureza de la cruz, y también, por otro, la lectura meramente sociológica que la vacía de su importancia teológica. La cruz es puente porque conecta realidades que el hombre no puede unir por sí mismo: culpa y perdón, sufrimiento y sentido del sufrimiento. Conecta también muerte con vida. Desde esta perspectiva, la esperanza cristiana no consiste en eliminar el dolor, sino en transfigurarlo. El horizonte desde el cual se aborda la cruz es estrictamente teológico. Pertenece al orden de la revelación, no a la construcción de una idea. No es que a alguien se le haya ocurrido una idea y la pone, no, es una cuestión que Dios nos revela. La cruz es el lugar donde la autocomunicación de Dios alcanza su forma más radical. La cruz es la autocomunicación de Dios donde se alcanza su forma más radical, porque no solo habla al hombre, sino se entrega al hombre. Fíjense qué bonita frase. No solo habla al hombre, sino Dios se entrega al hombre. ¡Qué bello! Ya con eso que nos quedáramos me daría por
satisfecho. Dios no solo habla, sino se entrega. ¿A quién? Al ser humano. Muy bien. No solo habla. ¿Cuántas gentes nomás hablamos, pero a la hora de la hora? En cambio Dios no. Habla y se entrega totalmente, se pone en manos de Dios. Esto implica que la cruz no puede ser instrumentalizada. El magisterio reciente ha insistido en una lectura pascual de la cruz. ¿Se acuerdan lo que dije pascual? El paso de la muerte a la vida. Muy bien. Y el Papa Francisco, que ustedes conocieron, que en paz descanse, dijo: no debemos caer en una tentación del cristianismo sin cruz, porque hay muchos que están cayendo en un catolicismo sin cruz. Y nos recordó que la cruz revela un Dios que no se impone desde arriba, sino que acompaña desde abajo. No se impone desde arriba, sino acompaña a su pueblo desde abajo. Y ese es un horizonte que es teológico y que nos permite comprender los puntos que ahora vamos a ver, los puntos que ahora quisiera que profundizáramos. ¿Hasta aquí más o menos se está explicando el obispo? Les voy a preguntar. Y como dicen que sí me estoy explicando, entonces, bueno, ánimo, hijos, ánimo. ¿Quién se está durmiendo? Para darle discos corrones. Bueno, vamos a ver ahora, pues vamos a seguir profundizando. La cruz es un designio eterno de Dios. ¿La cruz es qué? La cruz no es un accidente histórico, no es un error trágico dentro del plan divino, no es un accidente ni un error. La cruz es un plan divino. La Biblia presenta la entrega de Cristo como una expresión voluntaria, por obediencia al Padre. Tanto amó Dios al mundo, dice San Juan, que le entregó a su Hijo único. Fíjense qué bonito. Esa también nos la vamos a aprender. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Entonces no es accidente ni es error, es plan de Dios, Padre. Vamos a repetirla. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. Es Evangelio de Juan, capítulo 3. Esta entrega no fue forzada, no fue externa, sino libre y obediente. Libre y obediente. Que eso se nos quede en el corazón y en la mente. El catecismo de la Iglesia Católica, ¿lo conocen? Es uno ya un pobrecito que ya tiene muchos años, que San Juan Pablo II editó, para que nadie se pierda, para que nadie se desoriente. En el catecismo se nos enseña que la muerte de Cristo fue un acto de obediencia y de amor que Cristo asumió para nuestra salvación. Entonces, no se trata de un sacrificio exigido por un padre que es malo, que es cruel, sino de una expresión suprema de amor a la humanidad y de comunión trinitaria. San Juan Pablo II profundizó este tema cuando dice: el sufrimiento humano encuentra en la cruz su dimensión redentora, no porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque ha sido asumido por Cristo. Esto es también fundamental, hijos, hijas. No es que el dolor y el sufrimiento sea algo bueno, pero tiene una dimensión redentora porque Cristo lo asumió primero. ¿A poco no sufrió Cristo en la cruz? ¿Y a poco en el Vía Crucis que lo iban allí golpeando y que cayó 3 veces? Él sufrió, pero está asumiendo el dolor para que el dolor y el sufrimiento tenga una dimensión de redención. Cristo lo asumió.
eso es algo tan bello y tan importante. Entonces hemos de tenerlo en consideración. Así la cruz se convierte en un lugar de solidaridad divina con todo el sufrimiento humano. Dios se solidariza con nosotros y nos dice: te entiendo perfectamente. Ese dolor, ese sufrimiento, esas dificultades que estás atravesando, yo las entiendo porque yo asumí y viví eso y más de lo que tú estás viviendo. Así entonces, hijos, es una victoria. La cruz, por eso, es una victoria. Fíjense lo que voy a decir. Cristo asume la historia humana para sanarla por dentro. Asume la historia humana para sanarla por dentro. Y la cruz es precisamente la expresión culme de esta sanación. Esto es sanación. La asumió para sanarnos. Allí donde el hombre cayó, allí mismo es levantado. Donde el hombre cayó, es levantado. Aquel famoso árbol que dijo Dios: no comas de él, ¿era qué? Madera. Y la cruz donde Cristo murió era de madera. Allí entonces, allí precisamente donde el hombre cayó, allí es levantado. Y fíjense qué bonito esto que dice San Atanasio. El Verbo, es decir, Cristo, asumió la muerte para destruirla desde adentro. Cristo asumió la muerte para desde adentro. Por eso asumió y vivió este proceso. Por lo tanto, la cruz no es una derrota, sino una victoria contra la corrupción y la muerte. Esta es una victoria contra ¿qué? La corrupción y la muerte. Eso nos da ánimo y entusiasmo. Y finalmente San Agustín sintetiza cuando dice: la cruz es al mismo tiempo cátedra y altar, es decir, lugar de enseñanza suprema y de ofrenda total. De enseñanza y de ofrenda total. Entonces, hijos, que esto nos ayude a profundizar. También tenemos la cruz como un puente antropológico, es decir, del hombre. El sufrimiento asumido, no negado, asumido. El sufrimiento constituye una de las experiencias más universales de la realidad humana. Se sufre en China, se sufre en África, se sufre en Rusia, se sufre en Estados Unidos. El sufrimiento es una experiencia universal y al mismo tiempo desconcertante. Desconcertante para muchos. Y han reflexionado muchos filósofos: ¿por qué se tiene que sufrir? ¿Por qué tenemos que pasar por momentos tan dolorosos? ¿Por qué? Y ha habido muchas respuestas de filósofos, pero miren, hay uno que me gustó mucho. Dice: el sufrimiento no es solo un dato biológico. Ay, me duele la panza, ay, me duele la pierna, ay, me duele la cabeza. Es un sufrimiento biológico. Ya no puedo caminar, es una cuestión biológica. Pero el sufrimiento no es solo biológico, sino es una experiencia ética, de moral. Así que tiene sentido también bajo esta perspectiva de la vida. Desde nuestra óptica cristiana católica, la soledad de Cristo en la cruz no fue el punto final. El sufrimiento humano alcanza su mayor densidad porque lo vivimos con esperanza. ¿Con qué? Con esperanza. Por eso la cuestión no es solo eliminar el dolor, sino, y eso no va a ser posible, ni ahora con tantas cuestiones técnicas se ha encontrado una medicina para el Alzheimer o para el cáncer. Entonces, no es solo cuestión de eliminar el dolor, sino de encontrar un lugar donde pueda ser asumido
sin destruirnos. Encontrar el lugar donde el dolor pueda ser asumido sin destruirnos. ¿Me estoy explicando? Sí. Entonces, ese es el significado de la cruz. El lugar donde puede el sufrimiento y el dolor ser asumido sin que nos destruya. Fíjense qué bonita frase, hijos y hijas. La voy a repetir por última vez. La cruz es el lugar donde el dolor y el sufrimiento puede ser asumido sin que nos destruya. Miren, para completar esta idea, acabo de leer que una gran artista de México está muy grave, y está muy dolida porque no se puede mover. Decidió irse a Colombia para que allí la maten con el suicidio asistido. Ella no ha descubierto esto. No ha descubierto precisamente que el dolor puede ser asumido sin destruirnos. Y así como ella, varias personas, porque allá en Colombia sí se puede hacer la eutanasia, el suicidio asistido legalmente. Qué pena, qué tristeza, no tienen fe, no saben asumir sin que destruya su vida el dolor. ¿Me doy a entender, hijos? Entonces, allí, en la cruz, es asumido el dolor y no me destruye. No me destruye. Sea cual sea el dolor y el sufrimiento, es la cruz de Cristo. Y esta es una originalidad de nosotros los católicos. Y que debe ser una característica espiritual de los apóstoles de la cruz. Entonces, si alguien tiene que entender eso, son ustedes, por la espiritualidad que llevan, hijos. Entonces, en la cruz, Cristo asume no solo el dolor físico, sino asume la angustia, asume el abandono, asume la muerte para redimirlas. Esto no lo entiende mucha gente, sobre todo los que no tienen fe. Pero Cristo no observa el dolor desde afuera, lo vive desde dentro, nuestro Señor Jesús. Y así, desde esta mirada, la cruz se convierte en un lugar de identificación con Él, de la noche del abandono, porque sabemos que no estamos solos, que hay una solidaridad divina de Cristo que transforma el sufrimiento en espacio de encuentro, no de aislamiento. La cruz deja de ser un signo de absurdo para convertirse en un lugar de comunión. La cruz hace que el sufrimiento deje de ser absurdo para convertirse en un lugar de comunión. ¿Con quién? Con Cristo, porque Él fue el primero que lo hizo. Entonces, hijos, la cruz tiene sentido. Por eso, del absurdo vamos a la esperanza. San Juan Pablo II nos escribió y dice: donde el sufrimiento humano unido a Cristo participa de una fecundidad. Ahí le da otro toque. El sufrimiento y el dolor humano unido a Cristo es fecundo. Es fecundo. Es una fecundidad redentora que supera la lógica humana. Dice San Juan Pablo II, no se trata de glorificar el dolor, sino de reconocer que en Cristo el sufrimiento puede convertirse en un amor ofrecido. El dolor y el sufrimiento puede convertirse ¿en qué? En un amor ofrecido. Lo voy a repetir. El sufrimiento y el dolor unido a Cristo puede convertirse en un amor ofrecido. ¿Qué quiere decir esto? Porque veo que a algunos no les quedó muy claro. Si yo digo, Señor, ese dolor y ese sufrimiento que tengo, te lo ofrezco, bravo, hermana,
te lo ofrezco por mis nietos, por mis hijos, por el alcohol de mi hijo, te lo ofrezco por la iglesia, te lo ofrezco por las vocaciones, te lo ofrezco por alguna cuestión importante, y entonces su dolor se convierte en un amor ofrecido. Ahora sí ya me di a entender. Entonces eso es otro aspecto que San Juan Pablo encuentra en la cruz. La cruz ofrece una narración, no elimina el dolor, pero te ayuda a cargarla. Entonces es un puente entre la herida y la esperanza. ¿Un puente entre qué? La herida y la esperanza. La cruz revela al ser humano una cuestión real. Dijimos universal. El hombre no es salvado a pesar de su fragilidad, sino a través de ella. Es salvado, fíjense, a pesar de su fragilidad, a través de ella. Hay que tener conciencia de ello, y quisiera recordarles que la cruz entendida de esta manera no reduce al ser humano, sino que lo revela en su verdad más honda. Lo revela en su verdad más honda. Allí donde los ateos, la cultura contemporánea ve fracaso, allí donde no le encuentran sentido, la fe cristiana dice, sí, la cruz tiene sentido. Allí donde el sufrimiento amenaza con destruir nuestra propia identidad, la cruz ofrece un lugar donde el hombre puede permanecer sin desesperarse. Donde podemos permanecer sin desesperarnos. Benedicto XVI escribió algo que sintetiza: el hombre necesita una esperanza que sea fuerte, más fuerte que el sufrimiento. El hombre necesita una esperanza que sea más fuerte que el sufrimiento. A ver, vamos a repetir. El hombre necesita una esperanza que sea más fuerte que el sufrimiento. Vamos a decirlo otra vez todos. El hombre necesita una esperanza que sea más fuerte que el sufrimiento. Esa esperanza no es evasión, porque nos acusa. No es evasión. Esa esperanza es una presencia. Cristo crucificado y resucitado me está acompañando. Cristo crucificado y resucitado está conmigo. Él entiende. Por eso la cruz puede ser verdaderamente un puente de esperanza para todo el mundo. ¿Me expliqué? Durante muchos siglos la reflexión de la filosofía habló de Dios en términos como si fuera Dios muy pasivo, incapaz de sentirse afectado por el sufrimiento. Esta idea, heredada por la filosofía griega, buscaba salvaguardar la perfección de Dios, pero con el riesgo de presentar a un Dios muy distante de nosotros, un Dios que no le interesa el dolor y el sufrimiento. Pero esa idea para nosotros no es justa. No podemos decir que Dios permanece impasible ante nuestros dolores y sufrimiento, sino, como dice San Agustín, Dios no sufre por necesidad, ama por voluntad, y ese amor se deja tocar por la miseria humana sin perder su soberanía. La cruz se convierte en el lugar donde esta tensión alcanza su máxima expresión. Dios permanece Dios, pero se revela como amor que se entrega hasta el extremo. Dios permanece Dios, pero revela su amor hasta el extremo. Y esto es algo decisivo, hijos. Dios no deja de ser Dios, como muchos piensan que eso rebaja a Dios. Queridos hijos, hay otras cuestiones que voy a pasar porque ya se me está haciendo tarde, pero una realmente que es bella. Dios entra en la experiencia del sufrimiento y del abandono porque los ama y lo hace en comunión trinitaria. Comunión trinitaria.
No solamente Cristo, sino la Trinidad. En un mundo herido por la violencia, por la indiferencia, en un mundo herido por el miedo, mucha gente le tiene miedo al sufrimiento. En un mundo así, la cruz permanece como una revelación escandalosa y luminosa de un Dios que no nos abandona. Repito, porque es como una síntesis también. En un mundo donde la violencia, la indiferencia y el miedo al sufrimiento está herido, la cruz permanece como revelación escandalosa, pero luminosa de un Dios que no nos abandona. Por eso puede ser fuente de esperanza, porque muestra que el amor es más fuerte que el dolor. El amor es más fuerte que el dolor, es más fuerte que la muerte, y la muerte no tiene la última palabra. Es más fuerte el amor que la muerte. Desde esta revelación, la misión de ustedes, apóstoles de la cruz, encuentra el fundamento más profundo. Por eso lo voy a decir otra vez. La cruz permanece como revelación escandalosa y luminosa de un Dios que no nos abandona. Ustedes deben ser testigos de eso. Por eso es un puente de esperanza la cruz, porque muestra que el amor es más fuerte que el dolor y que la muerte no tiene la última palabra. Queridos hijos y hijas, que esto nos haga reflexionar y profundizar la bellísima y profunda espiritualidad que ustedes tienen como apóstoles de la... Entonces, hijos, vamos a aterrizando, porque, Dios mío, ya pasaron 45 minutos y yo ni lo sentí. ¿Y ustedes? ¡Eso! Entonces, miren, nuestra Iglesia Católica no nace de una idea, no nace de un proyecto que a alguien se le ocurrió. La Iglesia nace de un acontecimiento pascual. ¿De un acontecimiento qué? Que tiene su centro ¿dónde? En la cruz. Allí nace nuestra Iglesia. No es algo que se haya ocurrido a alguien, no es un proyecto de una persona, sino es un acontecimiento pascual que tiene su centro en la cruz. Y San Juan habla precisamente de eso, y lo dice bien claro en el capítulo 19. San Juan sitúa deliberadamente a María y al discípulo amado al pie del madero de la cruz, indicando que la comunidad creyente surge donde Cristo se entrega hasta el extremo. Fíjense qué figura tan bella. Cristo muriendo en la cruz. Y al pie de la cruz estaban ¿quién? María y Marta. Bueno, ese es un signo precisamente de que allí, con María y con Juan, está la iglesia, y que la iglesia está naciendo precisamente de esta entrega hasta el extremo. Esto tiene muchas implicaciones y muchas consecuencias. La iglesia no puede comprenderse a sí mismo desde la categoría del poder, del éxito, de la eficiencia, porque nació de la cruz, nació de la... Entonces la iglesia no puede identificarse con categorías de poder, de éxito, de eficiencia, sino desde la lógica de un don, de un amor que se dio hasta el extremo. Y por eso nosotros hemos de entender también esta dimensión. Así que, hijos, anunciar desde la herida, anunciar desde la herida. Hay un teólogo que advirtió contra el riesgo de una iglesia que quiera resucitar sin pasar por la cruz. No se puede resucitar sin pasar por la cruz. No puede ser. Para resucitar hay que pasar por la cruz. Y esa cruz es un signo y un criterio de autenticidad. Eso también nos tiene que animar, nos tiene que convencer. Y voy hacia una conclusión, hijos. La cruz puede ser verdaderamente un puente de esperanza para este mundo herido
porque une la herida con el amor de Dios. Puede ser un puente la cruz porque une la herida humana con el amor eterno y fiel de Dios. ¿Me expliqué, hijos? Sí. Bien, a lo largo de esta reflexión hemos visto varios aspectos de la cruz, que no es una cuestión marginal del cristianismo, de nuestra vida católica, sino la cruz es un eje que estructura, un eje que estructura. Es el designio eterno de Dios. La cruz es voluntad salvífica en la historia y es fuente de esperanza. La cruz tiene como articular la cristología, la eclesiología y la espiritualidad. Entonces, esto también nos viene a estructurar. Y por eso luces para vivir el carisma de ustedes como apóstoles de la cruz. Ya tengo una señora que se me durmió. Le dije que no se me durmió. Mira, al final no puede ser, ya son 2. No sé por qué no se me ocurrió pasearme antes. Miren, ya despertaron. Es que no había visto. Vamos a la aplicación, hijos y hijas. Ustedes tienen un carisma. Apóstoles de la Esta no es una ideología del sufrimiento, es una escuela de amor. Ser apóstoles de la cruz es una escuela de amor. Y ser apóstol de la cruz implica aceptar ser puente. Ser apóstol de la cruz es aceptar ser entre Dios y el hombre herido. Entre Dios y el hombre herido. Hay tanta gente tan herida por el alcohol, por las drogas, por la corrupción, por la ignorancia de su fe, por la ignorancia de su religión. Hay tanta gente herida, familias destruidas. Pues el apóstol de la cruz debe ser un puente entre sus heridas y Dios, un puente entre sus heridas y entre la fe y el dolor del mundo, entre la noche y la esperanza. Ustedes tienen ese carisma, hijos. Por eso primero están llamados a custodiar el sentido redentor del sufrimiento. Un apóstol de la cruz está llamado a custodiar el sentido redentor del sufrimiento. Segundo, su carisma los invita a ser una presencia fiel y silenciosa. No siempre para hablar, sino para permanecer, estar allí en el dolor. Muchos huyen del sufrimiento. El apóstol de la cruz se queda. Y esa ya es una fidelidad al anuncio del Evangelio. Y tercero, están llamados a ser testigos de esta esperanza de vida eterna. Llamados como apóstoles de la cruz a ser testigos de vida eterna. Ustedes no van a prometer soluciones inmediatas, pero sí van a sostener la fe cuando se esté agotando, sobre todo en los hermanos heridos, porque estamos conscientes, como dice San Pablo, de esperar contra toda esperanza. ¿Se explicó el obispo? Entonces, lo primero están llamados a custodiar, ¿qué? El sentido redentor del sufrimiento. A ver, ¿están llamados a qué? A custodiar el sentido redentor del sufrimiento. Segundo, hacer una presencia fiel y silenciosa. Y tercero, ser testigos de esperanza de vida eterna. Esta es la conclusión de todo lo que intenté compartir con ustedes. Hijos, la iglesia y el mundo necesitan de ustedes. Necesitan testigos que no se avergüencen del crucificado. Necesita testigos que no se avergüencen del crucificado. Y este tiempo del jubileo que está por cerrarse, y los invito, va a ser el 30 de diciembre, la clausura del Año Santo en Catedral, a las 12 del día. Allí vamos a cerrar todo el año. Vamos a darle una clausura digna. Quien pueda, ahí los esperamos. Entonces, hijos, hijas, que este jubileo que se cierra
sea la oportunidad de ser memoria viva del amor que salva, fuente de esperanza para este mundo herido y un signo humilde de que la última palabra no la tiene la muerte, sino Dios. ¿Se explicó el obispo? ¿Puedo dormir tranquilo?